Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias, Felipe Utrera, nuestro técnico de sonido, con esta entrada musical tan guay. Otro espacio dentro de esta nueva temporada de Los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio. Bueno, pues vamos a tener una entrevista hoy muy interesante, creo que va a ser muy interesante, con esta música de fondo. Ya digo, queremos hacer un programa de psicología y salud mental, continuar en esta temporada 25-26, pues con la dinámica que teníamos hasta ahora, ¿no? Esa dinámica en donde se hablaban de temas clínicos, donde se hablaban de temas psicosociales. También vamos a traer algunas tertulias a partir de este programa. Quiero darle otra orientación quizás al mismo. Lo quiero hacer muy práctico. En definitiva, vamos a hacer un programa de psicología y salud mental que cada vez sea más atrayente. Y empiezo con unos titulares. Fobias. El miedo invisible que controla tu vida. Fobias. Miedos irracionales. Así se viven con la fobia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de fobias. Evidentemente vamos a hablar de fobias. Y vamos a hablar de fobias con una compañera también psicóloga que ya estuvo con nosotros anteriormente en otro programa, que gustó bastante, y que es Marta Linares. Marta, de la clínica del Centro de Psicología Sanamente. Buenos días, Marta. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Buenos días, Antonio. Gracias a ti por invitarme. Encantada de estar aquí. Pues no, las gracias para ti de verdad. Y bueno, vamos a entrar ya directamente en materia. La música la vamos a bajar un poquito, si le parece a nuestro técnico de sonido, para que nos entendamos mejor. Se deja de fondo. Y voy a contar una experiencia. Mirad, así, de golpe. Estudiaba el que le habla la carrera de psicología en Granada y me llegó el caso de una compañera universitaria de otra especialidad real y me contó lo siguiente, Marta, y te lo cuento a ti también, se lo cuento a nuestros oyentes, a los que agradezco desde el principio de nuevo ese seguimiento en este programa de Los Rincones de la Mente. Esta chica, esta universitaria que estaba en otra especialidad, me contó su experiencia personal y fue, ya digo rápidamente la siguiente, os lo cuento en 2 minutos. Esta chica estaba una vez en la playa, las dos ocasiones que ocurrieron, lo que voy a contar fue en la playa, en verano. Estaba con su padre bañándose y de golpe y porrazo, bueno, pues ven que pasan unos helicópteros por el cielo, evidentemente, no van a pasar por otro sitio, pero bueno, por el cielo, qué cosa más obvia, ¿no? Y bueno, y bien que la gente salen de la playa rápidamente nadando como podían a la orilla. Se quedó ella extrañada, el padre también, y a lo cual resulta que le dice esta chica a su padre. Es un caso real. Oye, papá, ¿eso es una aleta lo que está detrás de ti? Y mira al padre, mira a ella y dijo, ¿cómo que una aleta? Salieron, imaginároslo, cómo salieron del agua. Parece ser, cuando ya llegaron a la orilla, todo el mundo diciéndole, corre, vení, 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 que el helicóptero, entre otras cosas, estaba diciendo que parece ser había una orca o no sé lo que se habían desviado de su ruta y estaban pasando por esa zona. Gracias a Dios no pasó nada. Eso fue una vez. Pero es que la segunda vez, ya os digo, también en la playa, no sé si fue un año después o 2 años después, pues igualmente estaba con una amiga o no sé qué esta chica y me contó lo siguiente, Marta. Mira, Antonio, me decía, estamos allí en la playa tan a gusto, estamos bañándonos y de golpe y porrazo salta una de mi amiga y me dice, ese hombre que viene a hacer muerto. Realmente ese hombre estaba muerto. Ese hombre parece ser que con el oleaje, en algún remolino del agua, alguna tal, lo habían desplazado, se había ahogado y lo habían desplazado hasta la orilla. Imaginaros también el trauma para esto. Entramos en materia. Esta chica me contaba que no podía estar en un ambiente acuoso si no ella los pies los tenía sobre algo, en este caso arena, etcétera. E incluso le había costado empezar a ducharse porque había empezado a tener fobia al agua. Y ahí lo dejo y ahí empezamos. De nuevo,
Muchísimas gracias, Marta Linares, por estar aquí, Centro de Psicología Sanamente. ¿Dónde lo tienes, por cierto, el centro? Estamos en la Avenida Andalucía, perdón, Avenida Andalucía número 86, en el Residencial Royal, Portal 2, cuarto C. Muy bien, pues ahí tenéis el Centro de Psicología. A Marta sí lo oye también muy bien, ¿a que sí, Felipe, nuestro técnico de sonido? Pues fenomenal, ahí tenéis a Marta Linares, en su Centro de Psicología pues trabaja todo tipo de cuestiones de psicología general, ¿no? Clínica, Sí. evidentemente, y también me has dicho antes neuropsicología, ¿no? Sí, también soy neuropsicóloga y vamos, podemos atender a pacientes neuropsicológicos que necesiten esa evaluación. Muy bien, y además vamos a tratarlo en el apartado de tratamiento. También la técnica MDR se te da bastante bien, digo, el tema de ese tratamiento lo conoces bastante bien y me consta por el anterior programa en el que estuvimos, ¿no? Sí, ya llevo pues 2 añitos practicándolo y llevándolo a cabo con todas las personas básicamente que vienen a la consulta y va genial. Muy bien, yo lo hablé con Marta hace ya antes del verano de este tema de fobia, me dijo que sí, que sin problemas, que claro que sí, que se ponía a mi disposición. Hemos tenido ya este momento y además programa inicial de esta temporada para hablar de este tema que me parece muy interesante. También nuestro técnico seguramente nos estará poniendo en el croma una serie de diseños gráficos en donde se puede ver lo que es la fobia, qué tipo de fobia, pero vamos ya a entrar en materia ya después de esta introducción. Marta, ¿qué son las fobias? Bueno, es como tú has explicado, ese miedo irracional que una persona desarrolla ante una experiencia negativa, peligrosa, que ha vivido con un objeto o una situación en particular. Vamos, dice miedo irracional, diferénciamelo de una fobia en concreto. O sea, es lo mismo. El miedo racional es el que sabemos que es peligroso y tenemos la conciencia, ¿no?, de cómo salvaguardarnos de él, pero un miedo irracional es que sabes que realmente no hay peligro, pero no puedes evitar la respuesta de miedo de tu cuerpo. Ya. Casos como el que te he contado, ¿es quizás una fobia racional? No. El que he contado al principio de esta chica que le pasó estas 2 veces en la playa estos casos tan dramáticos. Creo que es un miedo irracional cuando ella se da cuenta que hasta el ducharse o estar en un medio acuoso, ¿no?, esa es la parte irracional. Ella sufrió miedo en el mar, pero se ha extendido, ¿no?, ese miedo, generalizándose a situaciones que haya agua o medios acuosos, como tú has dicho. Te digo, a mí lo que me sorprendía, y se lo digo a todos los oyentes, era que quería tener algo bajo sus pies. Por ejemplo, meterse en una piscina tenía que estar siempre la parte que no cubriera, ¿no? Evidentemente me dijo que estaba ya, se iba a poner en tratamiento, estoy hablando de hace ya unos poquitos años, ¿no?, en tratamiento psicológico, psicoterapéutico, pues para superar eso. La verdad es que después ya creo que si la vi ocasionalmente esta compañera fue muy puntualmente, ya no sé cómo derivó, ¿no? Pero es irracional, pero en principio la verdad que puede traumatizarte, ¿no? Claro, Casos de este tipo, ves esas situaciones en mitad de la playa, ¿no?, que te ocurren 2 veces casi en 2 años consecutivos. al final el miedo que esta chica sintió fue tan fuerte que activa la respuesta de huida, miedo, peligro, salva tu vida. Esas respuestas, bueno, cuando las vivimos no se olvidan fácilmente. Vale, la fobia no es heredada, ni muchísimo menos. Las fobias no son tema de que tú lo hayas visto en tus padres, no son... O Pues, sí, cuéntanos. hay factores o variables que pueden aumentar, ¿no?, la aparición de la fobia, y es, por ejemplo, ver que otra persona sufre o reacciona con miedo. Tú lo aprendes, aprendizaje vicario. Pueden contarte con esa transmisión de información, pues, por ejemplo, los medios de comunicación, cuando dan noticias, también podemos sentir, ¿no?, que ese peligro. También, pues bueno, ciertas características de nuestra personalidad o nuestro temperamento, el ser más sensible o el ¿Hay ser personas más predispuestas reservado. a tener fobia? Sí, por este tema de personalidad o de gestión, ¿no?, de cómo vivimos esas situaciones. O sea, que puede ser, ¿no? El modelaje también que decías, ¿no? Los propios padres, personas que quizás tienen una personalidad específica, quizás, ¿no? Sí, sensible, digamos, o una persona que se asusta fácilmente. Ya. Este caso que yo he puesto, no sé si es muy normal, te lo digo sinceramente, al preparar algo del programa, no he visto, sí sé que, y todos sabemos de la mayoría de las fobias más comunes,
pero hay fobias y fobias, ¿no? Y muchos tipos de fobias. A ver, cuéntame así en principio, casos prácticos yo creo que va a traer algunos, pero alguna fobia específica de la que no sea la típica claustrofobia, agorafobia. Cuéntanos alguna fobia como esta que te haya a ti en tu experiencia clínica, pues por lo menos llamado la atención. Bueno, hay muchos tipos de fobias, tanto como situaciones o objetos puedan existir. Las más habituales quizás son las fobias generales, ¿no? Como la ansiedad social, las fobias sociales, las situaciones particulares y sociales. Pero estamos hablando de fobias específicas, situaciones y objetos determinados. Raras, pues no sé, miedo a las arañas es muy común, ¿no? Pero quizá a otros insectos no tanto. Hay gente existe la aracnofobia, ¿no? Sí, pero hay gente que tiene fobia a las avispas, ¿no? O a las hormigas, o según la situación en la que haya vivido ese peligro. Mirar, en la carrera yo me acuerdo de en un tema también, un caso práctico que nos pusieron allí estudiando el tema de la fobia, y me acuerdo, Marta, y se lo digo a todos nuestros oyentes, que como fue la exposición a lo bruto, por llamarlo de alguna manera, tiene su nombre técnico, y eso es fobia a la rata. Es decir, el típico caso en donde a una persona tiene fobia a la rata, la meten en una habitación totalmente sin ningún mueble, sin nada. Estate al tanto, Felipe, nuestro técnico. Y resulta que hay solamente una silla. Una silla. Y en un momento determinado, la habitación, ya digo, todo fuera de, tú ya sabes por dónde voy, quitado todos los muebles, no hay nada de nada, solamente una habitación y una silla en medio, y le largan una rata. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece? Es una técnica un poco pero es una, ¿cómo se llama? Exposición, ¿no? Exposición en vivo. Pero claro, es muy impactante, ¿no? Es muy dramática, ¿no? A lo mejor la persona no tiene recursos para enfrentarse a esa situación tan literal, ¿no? Pues bueno, de nuevo te encerramos con una rata a ver qué pasa. Puede traumatizar de hecho, más. Esta chica, yo me acuerdo en la carrera, decía, no, si no se le dice nada, simplemente lo único que se le dice, o sea, que tiene que va a entrar ahí, y evidentemente esa chica, o esa persona, no me acuerdo quién, si era chico o chica, se tiene que subir a la silla, hasta que a los 5, 10, 15 minutos, pues empieza esa desensibilización y ya casi la adaptación y la aceptación de la rata. Claro. Es decir, es una forma un poco de... bruta, ¿no? Una forma bruta, por llamarlo de alguna manera. Me decías que efectivamente hay varios, o bastantes o muchos, ¿no? Tanto como objetos pueden ser, muchos tipos de fobias, ¿no? Mira, hay una que se llama triskaidekafobia. El miedo al número 13. El miedo al número 13. Ya lo sabéis, el miedo al número 13. Ah, pues a mí el 13 me gusta. Pues fíjate, hay tanta variabilidad. Tenemos, pues no sé, fobia al sol, a las masas de agua profundas, a los truenos, a los perros, a la sangre, a la herida. Vamos a ver, y ese miedo irracional, el miedo al número 13, el miedo a las tormentas. Bueno, todavía las tormentas, puede decir, a veces en una tormenta de estas puede venir aquí, pues como estamos viendo últimamente, desgraciadamente, las vanas y cosas de estas. Pero miedo al número 13 o miedo a... Sí, ha habido... ¿Cómo lo concibes una persona realmente? A ver, es un miedo irracional, pero en su cerebro ha existido la asociación de peligro y número 13. Entonces, si aparecen juntos estos dos elementos, el cerebro cree que la próxima vez aparecerán también juntos. Entonces responde antes, anticipándose, para que tú escapes o huyas de la situación que una vez te produjo, pues, esas fobias siempre suelen ser asociativas, ¿no? Sí. Previamente ha tenido que ocurrir algo con el 13 o con lo que haya sido que diga no. Experiencia negativa previa. Y a nivel de vida cotidiana, diaria, mira que existen cuestiones que uno incluso va evitando. El pasar debajo de la escalera, o sea, que está ahí en una escalera en mitad de la acera, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor te han contado que da mala suerte, ¿no? Pasar por debajo de la escalera, pero nunca te ha pasado a ti, pero solo con escucharlo ya hay una asociación en que puede pasar algo. ¿Me estás hablando de mala suerte, superstición y fobia? También, claro. Esa transmisión de información, me cuentan que si hago esto o pasa esta situación, puede pasarme algo malo. Hay personas que son sensibles a esta información y pueden tomarlo como un peligro, ¿no? Y su cerebro interpretar la próxima vez que vea ese estímulo o esa escalera con peligro, no pasas por ahí que puedes morir. Me dice por micrófono interno,
apostilla, además me parece bien que lo haga. La típica persona también con el paraguas dentro de una habitación, ¿no? Felipe me está diciendo que trae mala suerte, ¿no? Y entonces fobia, como vea a una persona con un paraguas, me quito de en medio rápido. Quizá alguna vez pasó o no una consecuencia negativa después de ver a alguien con un paraguas, ¿no? En un sitio cerrado. Sí, no, son tantas cuestiones. Decía yo como titular, el miedo invisible que llega a controlar tu vida. Es decir, las fobias pueden llegar a como otro aspecto de la mente humana, pero las fobias, ¿cómo pueden controlar tu vida? Es así, ¿no? Sí, como has explicado en el ejemplo de la chica, del miedo a la playa, el miedo se va, si no se trata, se va extendiendo y generalizando a otras situaciones similares. Entonces, fíjate, hasta el ducharse le producía ese miedo, esa activación de voy a morir o estoy en peligro. Marta, otra cuestión. ¿Estos miedos irracionales pueden llegar a ocasionar realmente una enfermedad mental? Claro que sí. El anticipar que voy a enfrentarme a esa situación fóbica puede desarrollar, pues bueno, el típico, ¿no? Por llamarlo así, el común trastorno de ansiedad. La ansiedad es un miedo anticipatorio a que voy a vivir algo que es peligroso, ¿no? Y que quizás no me voy a poder defender de eso. Yeah. Y ahí entra la mente con sus recursos intentando, bueno, salvarte, ¿no? De alguna manera con ansiedad. Y esa fobia evidentemente afecta a nivel social, familiar, laboral, de todo tipo, ¿no? Se va extendiendo y puede llegar a limitar a la persona en todos estos aspectos. Llegaremos a hablar del tema, sobre todo de su tratamiento y tal, ¿no? ¿Algún caso práctico que a ti se te haya, no sé, que tú hayas tenido en consulta, que nos puedas decir cómo llega a tu consulta, Marta, cómo lo enfoca y cómo se trata? Y vamos poco a poco hablando ya de tema de tratamiento. Vale. Hay, bueno, un caso, una persona que llega y te dice, pues mira, tengo miedo a volar, a montarme en avión. Eso es uno de los cromas que nos está poniendo aquí el técnico, sí, efectivamente. Ese es muy común, perros, ¿no? También. Entonces viene y pues tú le haces una pequeña entrevista sobre pues, desde cuándo, cómo se siente, cuándo fue la última vez, cuál es el próximo vuelo, qué es lo que piensa, qué es lo que sucede, ¿no? Cuando va a tener un vuelo y cuántos días previos ya está preocupado. Y lo empezamos a trabajar con MDR. Si no hay más temas aparte que trabajar, pues podemos trabajar directamente explica, perdona Marta, esa técnica, porque en concreto en tu programa anterior se habló, yo creo que ya no hemos vuelto a hablar muy mucho de esa técnica, pero para todos nuestros oyentes volver a recordar nunca está de más. ¿Qué es la técnica EMDR? Vale. El MDR es la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares y es una terapia que está, bueno, respaldada por la OMS y por la Asociación Americana de Psicología para tratar el trauma. Entonces porque son traumas en definitiva. Sí, ¿no? Estas experiencias son traumas. ¿Y esa técnica la utilizas tú? Esta técnica es eficaz para fobias, para recuerdos traumáticos, para recuerdos futuros, para muchísimas cosas. Vale, esa técnica la trabaja, aparte me imagino que otras cognitivas conductuales, etcétera, pero y te va bien, ¿no? Te va esa técnica bastante bien, tema movimientos de ojo y tal, que es muy eficaz, muy rápida y se mantiene en su beneficio a largo plazo, es estupenda. Vale, también me hablaba del tema del miedo, por ejemplo, en concreto a volar, ¿no? Al vuelo. Yo he estado, hace 2 días he estado en vuelo volando y realmente tiene tu cosa, siempre la tienes ahí, ¿no? A no ser que estés experimentado y vaya en viaje en avión casi todas las semanas, ¿no? Pero existe esta realidad virtual, ¿no? Se está trabajando el tema en concreto de esto, ¿no? Sí, de esto y de cualquier situación que puedas simular en una aplicación de 3D. Podría parecer una exposición en vivo, pero no llega a ser realmente tal cual, ¿no? Pero el MDR es más eficaz. Vale, yo te llego y te digo, mira Marta, tengo que viajar, tengo que ir a Estados Unidos y como que no. Es decir, yo sé de gente que tiene sus hijos en Hispanoamérica, te lo puedo decir que es un caso real, y su hijo siempre tiene que venir a verlo aquí a España porque él no ha ido y lleva ya años viviendo en Hispanoamérica, ¿no? Y dice que de ir tendría que ser con 1 o 2 orfidales mínimo en el cuerpo, es decir, como ir durmiendo. Entonces yo llego, y yo soy este señor y llego a tu consulta. ¿Qué pasa?
Pues yo empiezo a trabajar con esta persona la primera vez que vivió una experiencia relacionada con este miedo, ¿no? A los Pero aviones. nunca ha viajado en avión. Alguna asociación hay previa, como te he explicado antes, siempre hay una asociación entre el estímulo fóbico y una ¿Puede ser esa consecuencia asociación negativa de peligro. algún accidente de avión que ha visto en la televisión que le ha dejado traumatizado y marcado para siempre? Sí, claro, puede ser eso, puede ser las múltiples noticias que haya escuchado a lo largo de toda su vida, ¿no? De sucesos desafortunados en aviones. Es que desde luego tiene que ser complicado, ¿no? Tratar a una persona. ¿Y se consigue? ¿Se monta en avión esa persona? Se lo voy a decir a mi amigo. Díselo, porque ya he tratado este tipo de casos y es súper rápido. Es muy rápido. Súper rápido para ti como psicóloga, ¿qué significa? ¿Un mes, 2 meses? Par de sesiones. ¿Varias? Par de sesiones. Par de sesiones. Con la técnica me habla, MDR. ¿Así? Sí. Y luego pues se te puede trabajar desde esas primeras experiencias hasta lo que me imagino que puede pasar en un futuro, ¿no? Cuando empieza la respuesta de ansiedad, lo que estás pensando también, digamos que es una película, ¿no? Pues esa película también se puede reprocesar para que no se active. Está hablando quizás de ese diálogo que yo en muchas ocasiones interno, defectuoso, que yo mucho lo digo en estos programas de psicología y salud mental, ¿no? ¿Te ríes? Sí, ¿Por qué? Porque el lenguaje interno siempre intenta ayudarnos, pero claro, nos ayuda de las maneras que él sabe, ¿no? Que otras veces han funcionado. Y siempre llega un día en el que eso queda obsoleto, ¿no? Hay que actualizarlo. El MDR ayuda a actualizar esto, pero de una manera que el paciente no se da cuenta que está trabajando tantísimas cosas en pocos minutos. Reestructura todo ese lenguaje. Pero es que ese diálogo interno defectuoso, estamos hablando ahora de la fobia a montarse en avión, pero podemos hablar de muchas miles de cuestiones diarias que nos pueden surgir a nosotros o a cualquiera de las personas del entorno. Pero es que esa estructura interna de ese diálogo viene de hace tiempo. Tiene que ser complicado reestructurarlo de tal manera para que en varias sesiones cambie, ¿no? Interpretando de nuevo la situación, dándole una nueva perspectiva de que ya no hay peligro, cuando las sensaciones que acompañan a la respuesta, ¿no? Ya se desensibilizan o pierden esa intensidad, el córtex prefrontal empieza a hacer su acción y a razonar, ¿no? Lo que ha pasado. Bueno, sentía miedo, pero ya se ha ido, entonces ya no es peligroso, entonces ese lenguaje interno va a cambiar. Volvemos a repetir lo que en el programa con Marta estuvimos hablando de esa técnica de MDR y en donde los hemisferios cerebrales son fundamentales, ¿no? Sí, esa activación que hacemos bilateral de los hemisferios cerebrales pone al cerebro en la fase REM, o en la que estamos profundamente dormidos y reprocesando los recuerdos del día. Por eso es tan rápido este proceso, en minutos. Claustrofobia, otro tema. Yo voy a mi ritmo. Tú yo he visto que tienes ahí bastante documentación. Tú, si quieres, nos vamos a donde tú ves. Pero claustrofobia, el típico conocido también de uno y que todos tenemos, de que te da cuestión de montarse en ascensor, por ejemplo, ¿no? Sí. Y como no vaya acompañado, no se monta en ascensor y sube hasta un 8º piso andando y baja andando. Y lo que haga falta. Eso sí que es común, ¿no? Es muy común porque experiencias negativas en espacios cerrados pues es muy frecuente, por desgracia, ¿no? Y la persona que no trabaja esto, pues el cerebro va generalizando ese aprendizaje para protegerla. Si hay un peligro, pues cuanto más nos protejamos, más posibilidad hay de sobrevivir. Esa es la lógica de nuestro cerebro. Es que hay gente con claustrofobia. Muchísimo. Muchísimo. A espacios cerrados, a espacios abiertos, a estar solo, a no estar solo, a ir a sitios o lugares determinados. Miedo a estar solo. Esa fobia a estar sola. Al final, por lo general, se relaciona con el miedo a morir, ¿no? Cuando una persona queda sola o está sola en una situación peligrosa y necesita de otra, el miedo es a morir. Pero siempre hay estar algo solo debajo. sin ninguna situación peligrosa, estar solo en la casa, ¿sí? Hay personas que sí han vivido alguna situación traumática. ¿Que le ha podido pasar algo cuando estaba solo? Cuando estaba solo, claro, coincide con eso que pasó después. Eso, volvemos a la asociación, ¿no? Si en el presente se aparece alguna característica de esa situación anterior o que fue traumática, el cuerpo vuelve a responder como esa primera vez.
Mirad, volvemos a hablar, como siempre en todos los programas de psicología y salud mental, de este tema, y es el tema que voy a decir. A todo el mundo no le afecta lo mismo de la misma manera, evidentemente, porque está diciendo Marta, el miedo de alguna manera irracional a estar solo, porque en su momento determinado pasó lo que fuera y su cerebro asoció. Normalmente, la mayoría de las personas pasa eso y su cerebro no lo asocia de tal manera patológica. Estamos hablando siempre de cuando esa asociación, pase lo que pase, sea lo que sea, el que entre la cucaracha por que tú la veas, y que bueno, hay gente que lógicamente se tiene que hacer los 100 metros lisos en menos de 7 segundos, ¿no? Pero bueno, hay cómo lo asocia o cómo no lo asocia. Hablando de cucaracha, a mí una cucaracha, yo hablo mi ejemplo. Un día en mi despacho se me subió por aquí, yo creía que me estaba picando algo la pierna y lo que tenía era que la cucaracha me iba para arriba. Ya por eso no voy a estar todo el día mirando a ver si la cucaracha en el despacho va a entrar o no. Quiero decir, la predisposición evidentemente es fundamental, ¿no? También hay unos factores precipitadores, y es que quizás... Vamos a hablar de eso. Quizás hace falta más características, ¿no? O más variables para que esa subida de la cucaracha a ti te hubiera generado una fobia. Si alguna experiencia anterior hubiera sido traumática para ti y tuviera relación o alguna similitud con eso que pasó con la cucaracha, puede que sí. El miedo hubiera sido mucho más intenso y por lo tanto la próxima vez tú estás un poco pendiente de... O sea, esa experiencia traumática puede ser un factor en definitiva precipitador, ¿no? Sí, las primeras experiencias, a lo mejor la primera vez que esa chica se metió en el mar no fue negativa, pero siempre hay un primer susto. Y luego hay como una situación que ya desborda, como un vaso que se va llenando, y cuando desborda, pues eso es el factor precipitador. ¿Por qué la persona llega a desarrollar ese miedo tan intenso? Porque había algo más, ¿no? Imagínate, pues es que me quedé solo y además estaba enfermo o estaba en una situación particular o llevaban mucho tiempo, no sé, que inventarme. Me hablas, por ejemplo, de aprendizaje vicario, lo has dicho anteriormente, puede ser otro precipitador, ¿no? Es decir, ahí el condicionamiento propiamente dicho, ¿no? También. Pero, ¿qué otros disparadores, esos disparadores emocionales, en este caso, disparadores con respecto a la fobia, esos estímulos específicos que activan esa respuesta fóbica, ¿cuáles podría más o menos hablarnos de ellos? Cualquier característica que estuviera presente en esa primera situación o experiencia negativa, sonidos, imágenes, los olores aparecen mucho en consulta y son algo que la persona lo primero no lo recuerda como algo muy importante, pero cuando empezamos a hablar del recuerdo, a hacer MDR sobre ello, los olores se reactivan de una manera muy intensa. Imagínate que en un incendio el olor a gasolina, eso se queda fijado como una señal de peligro máximo. Si aparece, huye. En el presente los disparadores mantienen la fobia de esta manera. No se llega a presentar de nuevo la situación aquella que fue tan temida, pero sí que evitamos aquellas situaciones que me recuerdan, por ejemplo, el olor a gasolina. Es curioso, oye, lo que estás diciendo, es decir, que no recuerdas tanto el incendio en sí, sino como que va a una gasolinera a echar gasolina y tal, y rápidamente te asocia, ¿no? El contexto, todo lo que haya en ese contexto, los olores, las imágenes, los sonidos, las personas. Pero por tu experiencia, sobre todo los olores, me dices. Sí, los olores se quedan grabados a fuego. Y también, bueno, no sé si viene al caso, pero cuando ha habido situaciones sociales también violentas, el olor de la persona también se queda grabado y es un disparador más. Me dicen los sonidos también, ¿no? Y no somos conscientes de ellos, ni de esos olores, ni de esos sonidos, ¿no? Pero están ahí. Están ahí, cuando se presentan, sí que la persona reacciona y sabe que está reaccionando a ese olor, que no lo soporta, no puede, que necesita huir de él. Marta, nos queda poquito tiempo, pero sí quiero hablar yo creo, ya has dicho que es desde los fundamentales casi la fobia social, ¿no? Háblanos un poquito de la fobia social tan manida y tan traída y llevada de la fobia social. Tengo fobia social o tal, parece ser que tiene fobia social. ¿Qué es la fobia social? Como hemos estado hablando de fobias específicas, también hay miedos a situaciones particulares que se producen cuando estamos en sociedad, ¿no? O con
con gente, con personas. Por ejemplo, el miedo a hablar en público, el miedo a, pues, no sé, a que se rían de ti, el miedo a quedarte en blanco, el miedo a ir a comprar solo, ¿no? También lo he escuchado más de una vez. Miedo a ciertas situaciones que requieren, pues, un comportamiento de ti o una actuación tuya y van a ser vistas y juzgadas por los demás. Hay una cuestión que dice el miedo a hablar en público, ¿no? Miedo a hablar en público. Quizás ya, no sé si fobia, pero miedo. Y además tampoco es, bueno, irracional, sí, hasta cierto punto, claro, es irracional. Pero muchos conferenciantes siguen diciendo que tienen ese cierto miedo antes de salir a dar su conferencia y llevan a lo mejor 500 conferencias ya dadas, ¿no? Sigue siendo un miedo, pero no es fobia, no es algo fóbico, ¿no? Se le puede poner nombres diferentes. La ansiedad social al final es una fobia social. La hipocondría es el miedo a esas sensaciones, ¿no? A que pueda pasarte algo, puede empezar con estas reacciones. Es que está todo muy, muy enlazado, ¿no? Pero al final, cuando sentimos miedo y estamos en una situación, aprendemos que esa situación es peligrosa. Puede ser bañarme con alguien en la playa, o estar hablando en público, o montarme en un ascensor, o cuando tengo que ir a hacer una entrevista, o cuando... Y que estamos hablando de predisponentes, ¿cuáles son para aquellas personas que sienten esta fobia social? Que son personas inseguras, personas con baja autoestima, cuentan un poquito el perfil de estas personas que tienen esa fobia social, la sociedad en definitiva, las relaciones sociales. Seguramente lo primero que haya que tener en cuenta es que hayan tenido experiencias negativas en ese tipo de entorno o de situación. Y después que se ha ido manteniendo por esa evitación de no enfrentarme a esas situaciones, no seguir hablando en público, no seguir... Y luego también, si lo has seguido haciendo, quizás hay un recuerdo más antiguo que está sin procesar. Esa primera vez en la que una vez sí que le pasó algo, ¿no? Y ese miedo al final pues está ahí un poco todavía activo, sin procesar, sin digerir, ¿no? Sin aceptar que, bueno, eso pasó y ya no tiene por qué volver a pasar. Te voy a poner un caso práctico, un ejemplo práctico, y también se lo voy a decir a nuestros oyentes, y a ver tú si voy bien enfocado, ¿no? Ya me dices tú, ¿no, Marta? Esta típica, digo típica porque parece ser que ocurre más de lo que nos creemos. Persona que está en un supermercado, que está en la cola del supermercado, en donde ya no se está notando cierta ansiedad. Tú decías que el síntoma favorecedor, o más que favorecedor, el que conlleva el tema, todo este tema. Y llega un momento que dice, no aguanto la cola, y deja el carro con toda la compra y se va. ¿Eso qué es? ¿Eso es fobia? ¿Eso? Cuéntanos un poquito según tu experiencia o cómo tú lo ves. Bueno, tendríamos que preguntarle a la persona qué es lo que pensaba que iba a pasar, ¿no? A qué tenía miedo en ese momento que pudiera pasar. No sé si era pues a sudar, imagínate, ¿no? O a ponerse nerviosa al hablar con la cajera, o a estar de pie, o a notar que se estaba empezando a marear, o pueden ser tantas cosas que habría que desgranar un poco preguntándole. Decía yo antes que hay más de lo que nos imaginamos. ¿Es así? ¿Más fobia social de lo que nos imaginamos? Sí, desde el COVID y la llegada de la tecnología y las redes sociales y todo esto, estamos socializando menos y perdiendo habilidades. Has dicho dos cuestiones fundamentales. El tema del COVID, ya sabemos que hubo un antes y un después en muchísimos aspectos, y en tema de salud mental, pues sobre todo, y el tema de redes sociales. ¿Cómo está Nuevas influyendo? Tecnologías, redes sociales. ¿Cómo está influyendo, no? Que las personas que en su etapa natural tienen que socializar no están dedicándole tanto tiempo a esto y por lo tanto no están desarrollando estas habilidades sociales o comunicativas. Persona, vamos a diferenciar un poquito rápidamente, evitativa, persona fóbica. Cuéntanos un poquito. ¿Trastorno de personalidad evitativo tiene que ver con la fobia o no? No tiene, digo fobia social en este caso que estamos hablando. La evitación es el mecanismo por el cual mantenemos o reforzamos la fobia. No sé si el trastorno de evitación de base tiene una fobia. No te puedo asegurar. ¿Tratamiento farmacológico que te coste para este tipo de personas? Sí, la respuesta de miedo es muy intensa y no deja a la persona comer, dormir y descansar si que haría falta. Ansiolíticos, quizás antidepresivos. Sí, de base estas personas vienen sobre todo con ansiedad, ¿no? Sí, pero claro, si lleva 20 años sin tratar esto, pues a lo mejor ya no es solo miedo a esa fobia, sino que ya ha desarrollado muchas más. Marta, ¿sufren las personas con fobias? Muchísimo. Al final es un miedo que ellos saben que no debería estar ahí, pero les está limitando y no pueden controlarlo. Por tanto,
vamos casi terminando. ¿Qué recomiendas? Que vengan a la consulta, que hagan MDR, si no es conmigo, pues con alguien formado para ello, y que se alegrarán mucho después de, bueno, que en poquitas sesiones unos resultados que te dan calidad de vida y te hacen que vuelvas a ser tú antes de aquella experiencia. Qué importante lo que está comentando, y sobre todo yo me estoy sorprendiendo que en tan pocas sesiones. Realmente yo el tema terapéutico no lo trabajo, pero que en tan pocas sesiones una persona de verdad, vamos a planteárnoslo todo, es decir, todos que conocemos, si no nosotros mismos conocemos a gente de nuestro entorno pues que tiene esa fobia a subir a un ascensor y bajar en el ascensor, es decir, esa fobia, esa agorafobia que decíamos anteriormente, a los espacios estos abiertos con mucha gente y tal, que también se da muchísimo. Esta fobia quizás a animalitos como son la araña o una cucaracha, ¿no? Esas fobias quizás a subir en un avión, ¿no? A volar. Esa fobia al número 13. Es decir, que en pocas sesiones nos está diciendo la psicóloga Marta Linares que se pueden tratar, ¿no? Sí, y cuando quieras pues puedes venir o mandar a alguien y que lo viva y te lo cuente en primera persona como es. Pues muy bien. Tienes bastante documentación, no sé si hay alguna cuestión que tú creas, algún caso práctico, me has dicho el de la persona de montarse en avión, no sé si hay algún caso en 2 sesiones ya ha bajado muchísimo la activación fisiológica, el miedo, y se ha montado, hemos trabajado esa primera experiencia que surgió el pánico durante las turbulencias, y también hemos trabajado en otra sesión el recuerdo futuro, o sea, lo que yo me imagino que va a pasar. ¿Qué es lo peor que te puedes imaginar? Pues eso, ¿no? Cuando tengo una pesadilla sobre volar, me imagino esto. En 2 sesiones hemos conseguido que esta persona, bueno, pues pueda montar en un avión y lo maneje. Voló, esa persona real de tu consulta voló, y cuando volvió, ¿qué te dijo? Pues que ha manejado el miedo muchísimo mejor, no ha tenido tantísima intensidad los síntomas, y que han sido 5 minutitos al principio y luego ha estado tranquilo. Bueno, yo creo que en este programa, sobre todo, lo que va a quedar claro y está quedando claro es que las fobias hacen que la persona sufra. Las fobias son incapacitantes de alguna manera, sobre todo si son fobias que son muy cotidianas, muy diarias, ¿no? Pero creo que ha quedado muy claro de que las fobias se tratan. Y se tratan, yo no sé si me va a inventar la plana la compañera psicóloga, se trata de alguna manera, de una forma mucho más sencilla, evidentemente, que otros problemas clínicos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Con respecto a otros problemas a lo mejor relacionales. Sí, de tipo mental, enfermedades mentales y tal, se tratan mucho más fácilmente. O emocionales, sí. Pues eso es una cuestión que quería dejar claro en este programa, y que ya digo, no sé si tiene alguna intervención, alguna cuestión más que quieras decirnos, que quieras aportar. Es simplemente que ya se ha demostrado la eficacia y la alta tasa de éxito comparada a la exposición en vivo, que es la técnica esta antigua, y que no hace falta dar detalles, no hace falta estar tanto tiempo sufriendo, ¿no? En esa exposición, y que los beneficios se mantienen a largo plazo con pocas sesiones. Esto ya está demostrado científicamente. Puede ser recidivante que vuelva una persona que ha volado, bueno, vale, me ha dado con resultado la terapia que hemos hecho con Marta, por ejemplo, en este caso, pero dentro de un año dicen otra vez hacer otro vuelo, otro viaje. No, como que no. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a consulta o...? Sí, claro, Te digo repasito. Que no es una cosa ya que sea para toda la vida el resultado positivo. Puede que una persona recidive otra vez y que diga, uy, yo otra vez volar. Puede que a lo mejor en periodos de estrés o de vulnerabilidad sí que se active un poquito un miedo antiguo, pero con una pequeña revisión o un repaso de lo que ya se ha trabajado, vuelta a la normalidad. Muy bien, pues muchas gracias, Marta, por todo. Ya digo, se puede trabajar, se debe de trabajar. Todos sabemos de personas con experiencias de este tipo, de muchos tipos, de todas las clases de tipos de fobias que hay. Tiene su tratamiento, tiene unos resultados bastante buenos, bastante rápidos, en pocas sesiones, y yo recomiendo a aquellas personas que conozcan algún familiar, conocido y tal, que recomienden esta psicoterapia, esta terapia, porque realmente esas personas pueden cambiar muchas cuestiones de su vida, ese sufrimiento que lo vayan apartando.
que ya la vida ya tiene bastantes cosas de por sí, y por lo menos esta técnica, la técnica MDR y aparte otras más, pero funcionan para todo tipo de fobia. Marta Linares, del Centro de Psicología Sanamente, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que se ha dado por lo menos una aproximación importante a lo que son las fobias, los trastornos fóbicos, esos miedos irracionales, pero miedos que se pueden tratar y con muy buen resultado. Lo dicho, muchas gracias, y muchas gracias a todos nuestros oyentes de Los Rincones de la Mente, este programa de psicología y salud mental en Jaén Plus Radio. Y nada, nos vemos la próxima semana con otros programas que quiero que sean pues atrayentes e interesantes para todos vosotros. Ya digo, muchas gracias por seguir.